Estás por presenciar una partida espectacular, la cual disfrutarás muchísimo. Un juego digno de ponerse de pie y aplaudir. Seguimos en la gran final del FTX Crypto Cup, concretamente en la tercera partida, y llegamos a este juego estando Magnus Carlsen arriba en el marcador tras ganar la primera partida y tablas en la segunda. Es acá, entonces, donde Wesley So debe salir a ganar para emparejar el marcador. Prepárate para ver una partida inolvidable, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Wesley So con E4, responde Magnus Carlsen E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y al igual que en la primera partida, la cual revisamos en el video anterior, tenemos una apertura italiana. Esto es importante porque la derrota no hace que Wesley cambie de apertura. Es decir, un consejo para ti. Si pierdes una partida con tu preparación de apertura, no la cambies. Solo mejora aquellos detalles deficientes que te llevaron a la derrota. Sigue esto con C3, caballo F6, D4, E por D4 y a la vez atacando al peón de E4. Por lo tanto, las blancas continúan con E5, las negras D5, esto es teórico, alfil B5, caballo E4, C por D4, las blancas recuperan el peón, alfil B6, caballo C3, enroque, alfil E3, alfil G4 y ahora Wesley cambia respecto a lo jugado en la primera partida de este match y entonces juega H3, que es la línea principal, cuestionando desde ya al alfil. Sigue esto con alfil H5, torre C1, jugada poco usual, quizás buscando presionar por la columna C. Decir que la jugada principal, de acuerdo a la teoría y la base de datos, es dama C2, a lo que sigue alfil G6, con rayos X sobre la dama, por lo tanto la dama se tiene que volver a mover, dama B3, se está amenazando en D5, entonces caballo E7, protegiendo al peón de D5 y además preparando un C6. Esto continúa con enroque, C6, alfil D3, caballo D2, caballo por D2, alfil por D3, etc. Con juego interesante para ambos bandos. Pero en la partida se ha jugado este movimiento muy secundario, torre C1, y ahora alfil A5, una jugada de apariencia normal, pero que a la máquina vemos mucho no le gusta. A ver, digo jugada de apariencia normal, pues este alfil desde B6 ya no le pegaba nada, y entonces quizás Magnus busca deshacerse de esta pieza. Lo que se había jugado en al menos 3 partidas según la base de datos es caballo E7 con ida de C6 y luego reciclar al alfil de casillas oscuras por C7 y combinar aquello con un F6 golpeando al peón blanco en E5. Era interesante, sin duda. Ahora bien, digamos que F6 era la preferencia de la máquina, cuestionando directamente al vértice de los peones blancos allí en E5. Y tras caballo por D5, entonces alfil A5 jaque. ¡Ojo! Dama por D5, por supuesto no, pues sería todo lo que es caer en la trampa blanca, luego de alfil C4 y adiós dama negra, ¿verdad? Así que la idea sería jugar alfil A5 jaque, caballo C3, F por E5, alfil por C6, B por C6, D por E5, dama E7, luego centralizar la torre de A hasta D8, etc. Y esto sería claramente algo que brindaría a las negras una iniciativa considerable. Así es que todo esto era digno de considerar con esta idea de la máquina de jugar F6. Sin embargo, en la partida se ha jugado a la muy humana alfil A5. Sigue el juego con enroque, alfil por C3, B por C3, caballo A5. Una jugada muy natural que busca lógicamente la casilla de C4, pero que como ves a la máquina tampoco le gusta mucho. Esta
prefería la directa F5, probablemente para seguir con F4 y G5, lanzándose al cuello del rey blanco. La verdad que luce bastante agresivo este plan, lo cual en lo personal me agrada bastante, y yo sé que a ti también, querido Chesulover. Ahora bien, si aquí se jugase algo como E por F6 capturando al paso, entonces dama por F6 y toda la fuerte iniciativa negra por la columna F sería notoria, ¿verdad? Es decir, por todos lados y bajo todo argumento, el F5 sugerido por la máquina era realmente una jugada digna de ser considerada. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero en la partida tenemos este movimiento caballo E5 por parte de Magnus Carlsen. Continúa Wesley So con G4 y vemos que el estadounidense juega muy seguro este avance de peón, pues valora que las negras no tienen piezas apuntando directamente a su enroque, así es que siente que puede darse el lujo de avanzar su peón G sin correr demasiados riesgos. Continúa la partida con alfil G6, caballo E1, para ahuyentar al burro de E4, por supuesto. Además, podemos notar que al estar el caballo negro allí lateralizado en A5, sin hacer nada, es casi como que las negras, solo de manera momentánea, tuvieran una pieza menos. Eso podría explicar la ventaja parcial de la que gozan las blancas. Sigue esto con F6, F3, C6. Ahora bien, interesante es que si caballo G5, un F4 es posible y el peón de H3, que luce indefenso, en realidad está envenenado, ya que si caballo por H3 jaque, entonces rey G2 y el caballo quedaría atrapado. Quizás por ello Magnus Carlsen ha jugado este C6. Continúa Wesley So con alfil D3, caballo G5, alfil por G6, H por G6, alfil por G5, F por G5, y las negras logran 3 peones doblados y aislados, que es de lo más antiestético que uno puede ver en el ajedrez, y Wesley juega dama de 3, tocando al peón de G6, el cual por supuesto no se puede defender, pero las negras juegan caballo C4, que es un caballo que no toca, ni amenaza, ni alcanza absolutamente nada. Acá, C5, buscando liquidar el centro, hubiera sido razonable. Respecto de un dama E8 para evitar la caída del peón G6, sería demasiado pasivo, y tras un caballo G2, C5, H4, bien se podría comenzar a abrir caminos para llegar al rey negro. ¡Ojo! Pero en la partida se ha jugado este caballo C4. Sigue esto con dama por G6, dama E7. Magnus intenta acercarse a la defensa de su rey, pero ya parece ser demasiado tarde. Sigue esto con torre F2, C5, caballo G2, torre a C8, torre CF1. La idea, obviamente, es romper con F4 y meter al baile a las torres. Prosigue la batalla con C por D4, C por D4, torre C6, amenazando con zamparse a la reina blanca, así es que esta se quita, jugando dama D3, torre A6. El campeón del mundo intenta activarse de alguna manera, pero en honor a la verdad, ya de nada le sirve. Sigue el juego con F4, por supuesto, hay que abrir la columna F, porque la idea es atacar y buscar la aniquilación del rey rival. Torre A3 juega al noruego, el estadounidense dama G6, torre por H3, cae un peón totalmente irrelevante. F5, ojo, que se viene un F6 para destruir por completo el enroque negro. Ahora bien, F por G5 abriendo el juego también era posible. Pero Wesley se ha decantado por este F5 que amenaza F6. Es por ello que las negras juegan rey H8 para desclavarse porque el F6 es inminente. Igualmente, Wesley So juega F6, Magnus Carlsen G por F6, E por F6 y ahora, haga lo que haga Carlsen, So le va a meter un dama G7 jaque. El noruego
ya llevándose la mano a la cara y exclamando ¡Yes! Bueno, ustedes ya saben que juega Dama H7, amenazando el pillín pillín, así como que no quiere la cosa, un torre H1 mate. Pero como ya anticipé, a lo que jugara las negras, las blancas responderían con Dama G7 jaque, que es lo que hace So. Y debido a esto, Magnus Carlsen abandona la partida. Esto porque tras Dama por G7, única, entonces F por G7 jaque, Rey por G7, Torre por F8 y es torre de ventaja, lo cual es demasiado a estos niveles. Wesley So le devuelve el golpe a Magnus Carlsen y con esto deja el marcador igualado y con ello se vuelve a meter en la pelea por el título de este torneo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien amigos, aquí en el sitio de Chess24 y vemos que la final está 2-2, acabamos de ver 1-0 a favor de Wesley So en la tercera partida. En el video anterior, como ya dije, Magnus Carlsen derrota a Wesley y en la cuarta y en la segunda tenemos tablas, así es que todo sigue muy abierto para la segunda final, o más bien el segundo match de esta gran final que se juega hoy. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a suscribirse a este canal. Como siempre, me despido reconociendo a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. También a los mejores comentarios del mismo video y finalmente agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.